Eran las 3 de la madrugada cuando Elena se encontró de nuevo frente al espejo del baño, con las manos aferradas al lavabo y los ojos cansados clavados en su propio reflejo. No era la primera vez que el insomnio la visitaba así, sin avisar, arrancándola de un sueño inquieto para dejarla frente a frente consigo misma. Pero esa noche había algo diferente, algo que pesaba más que el silencio de la casa dormida, más que el tic-tac del reloj en el pasillo. Más que los 20 años que habían pasado desde la última vez que pronunció su nombre en voz alta.m arcos. Y L. Nombre llegó a su mente como un susurro, suave pero punzante, como cuando tocas una herida que creías cerrada y descubres que, en realidad, nunca sanó del todo. Elena cerró los ojos, intentando apartar el recuerdo, pero era inútil. Desde que había encontrado aquella carta esa misma tarde, mientras limpiaba el desván, su mente no había hecho otra cosa que viajar al pasado, una y otra vez. Como un disco rayado que insiste en repetir la misma melodía rota, la carta había caído de entre las páginas de un libro viejo, uno de esos que guardas sin saber muy bien por qué, como si fueran pedazos de una vida anterior que no te atreves a soltar pero tampoco a revisar. El sobre estaba amarillento por el tiempo, con su nombre escrito en esa letra que alguna vez conoció tan bien como la suya propia. Para Elena decía simplemente, y en la esquina superior, una fecha, 15 de octubre 2004, 20 años atrás, 20 años desde que Marcos le escribió esa carta. 20 años desde que ella, por orgullo, por dolor, por esa mezcla tóxica de rabia y tristeza que solo el amor roto puede provocar, decidió no leerla, ni siquiera abrirla. La había guardado en ese libro, convencida de que algún día la tiraría, de que algún día dejaría de importar. Pero nunca lo hizo. Y ahora, después de 2 décadas, ahí estaba, sosteniendo ese pedazo de papel entre las manos con el corazón acelerado, como si tuviera 18 años otra vez, esta tarde. Sentada en el suelo polvoriento del desván, con las cajas de Navidad a medio abrir y las telarañas colgando del techo, Elena había leído cada palabra de aquella carta, y con cada línea algo dentro de ella se había ido quebrando, no de golpe, no de forma dramática, sino lentamente. Como cuando una grieta pequeña en una pared va creciendo con el tiempo hasta que un día te das cuenta de que toda la estructura está a punto de venirse abajo. Marcos le pedía perdón, le decía que la amaba, le explicaba cosas que ella nunca le dio la oportunidad de explicar, le abría su corazón de una manera que, en su momento, ella no estaba lista para recibir. Y terminaba con una frase que ahora, tantos años después, resonaba en su cabeza como un eco implacable: espero que algún día puedas perdonarme, pero sobre todo, espero que puedas perdonarte a ti misma por todo lo que no nos dijimos. Perdonarse a sí misma. Elena abrió los ojos y volvió a mirarse en el espejo. 42 años. Líneas de expresión alrededor de los ojos, algunas canas que ya no se molestaba en cubrir. Una mujer adulta, madre de 2 hijos casi independientes, esposa de un hombre bueno y estable, una vida construida, sólida, segura. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? Se apartó del espejo y caminó descalza hacia la cocina, moviéndose con cuidado para no despertar a Javier, su esposo, que dormía profundamente en la habitación. Javier, 15 años juntos, un buen hombre, un padre ejemplar, alguien que nunca le había fallado, que nunca le había hecho daño, pero mientras preparaba una tila que sabía que no la ayudaría a dormir, Elena no pudo evitar preguntarse cuándo fue la última vez que habían tenido una conversación que no fuera sobre las facturas, los horarios de los niños o la lista del supermercado. ¿Cuándo fue la última vez que Javier la miró realmente? ¿Cuándo fue la última vez que ella se permitió sentir algo más allá de la rutina cómoda y adormecedora en la que se habían instalado? Se sentó en la mesa de la cocina, con la taza humeante entre las manos, y dejó que las lágrimas cayeran. En silencio. No eran lágrimas por Marcos, se dijo a sí misma. No estaba llorando por un amor de juventud que terminó hace 20 años. Estaba llorando por algo mucho más profundo, más aterrador. Estaba llorando por la mujer que había sido y que ya no reconocía, por los sueños que alguna vez tuvo y que dejó marchitarse sin darse cuenta, por las versiones de sí misma que fue abandonando en el camino, como quien deja caer monedas sin valor. Con Marcos, Elena había sido fuego, había sido pasión, risa,
intensidad. Discutían con la misma fuerza con la que se amaban. Soñaban en voz alta. Él quería viajar por el mundo, ser fotógrafo. Ella quería escribir, pintar, crear. Planeaban una vida llena de aventuras, de riesgos, de todo lo que la juventud te hace creer que es posible. Pero entonces llegaron los malentendidos, los celos absurdos, las palabras dichas para herir, no para sanar. El orgullo que se interpone entre dos personas que se aman pero no saben cómo comunicarse, y Elena había elegido el silencio, la ruptura, el adiós definitivo. Después vino Javier, apareció en su vida como un bálsamo, como una promesa de estabilidad después de la tormenta. Con él no había drama, no había fuegos artificiales, solo paz, solo certeza, y en ese momento de su vida eso era exactamente lo que necesitaba, o eso pensaba. Se casaron, tuvieron hijos, compraron una casa, construyeron una vida que desde afuera se veía perfecta, y tal vez lo era, pero en algún punto del camino Elena había dejado de pintarse las uñas de colores brillantes, había dejado de escribir en su diario, había dejado de soñar, se había convertido en una versión funcional de sí misma. Una que cumplía con todas las expectativas pero que en algún lugar profundo, muy profundo, se sentía como una extraña en su propia vida. La carta de Marcos no había reabierto una herida romántica, había hecho algo peor, pero también recordó las peleas. Dios, cómo peleaban, con la misma intensidad con la que se amaban, se herían. Marcos era apasionado hasta el extremo. Celoso de una manera que al principio ella encontraba halagadora pero que con el tiempo se volvió asfixiante, y ella era orgullosa, incapaz de dar su brazo a torcer incluso cuando sabía que estaba equivocada. Discutían por tonterías que se convertían en guerras. Él le reclamaba que pasara tiempo con sus amigas. Ella le reclamaba que pusiera su carrera fotográfica antes que su relación. Ninguno de los dos sabía cómo comunicarse sin levantar muros. La ruptura final llegó después de una discusión particularmente amarga. Elena ya ni siquiera recordaba exactamente por qué habían peleado esa vez, solo recordaba las palabras venenosas que se lanzaron, diseñadas para herir donde más dolía. Recordaba a Marcos gritándole que estaba aterrada de ser feliz, que saboteaba todo lo bueno en su vida por miedo. Y recordaba a sí misma gritándole de vuelta que era un inmaduro, que nunca crecería, que ella necesitaba algo más que promesas vacías y sueños imposibles. Él se fue dando un portazo. Ella se quedó llorando en el suelo de su pequeño apartamento de estudiante. Y luego llegó el silencio. Días de silencio, semanas. Elena esperaba que él la llamara, que apareciera en su puerta con flores y disculpas como siempre hacía, pero esta vez no lo hizo. Y cuando finalmente llegó la carta, 2 meses después de la ruptura, Elena estaba tan enojada, tan dolida, tan llena de orgullo herido, que ni siquiera la abrió. Si tiene algo que decirme, que venga a decírmelo a la cara, pensó en ese momento, y guardó la carta, convencida de que eventualmente la tiraría, de que eventualmente él dejaría de importar. Pero aquí estaba, 20 años después, descubriendo que Marcos nunca había dejado de importar, no de la manera romántica que uno podría esperar. No soñaba con estar con él ahora. Lo que dolía era darse cuenta de que con Marcos se había ido una parte de ella que nunca recuperó. Elena cerró el laptop y caminó hacia su habitación. Javier no estaba, había salido a jugar golf con sus amigos, como hacía cada sábado. La casa estaba en silencio. Se acercó al armario y del fondo de uno de los cajones más altos sacó una caja de cartón que no abría desde hacía años. Dentro estaban sus viejos cuadernos de dibujo, pinceles endurecidos por el desuso, tubos de pintura a medio usar. Pasó las páginas de uno de los cuadernos y encontró bocetos de otra época, retratos de personas en el metro, paisajes urbanos llenos de color, autorretratos donde se reconocía pero también se sentía ajena. Esta Elena de los dibujos tenía fuego en los ojos, tenía sueños escritos en cada trazo. ¿Qué le había pasado a esa mujer? La respuesta llegó con una claridad brutal. La había enterrado, poco a poco, año tras año.
Había ido enterrando cada parte de sí misma que no encajaba en la vida segura y predecible que había construido. Después de Marcos, había tenido tanto miedo de volver a sentir ese tipo de dolor que eligió la comodidad. Eligió a Javier precisamente porque con él nunca sentiría esas alturas vertiginosas ni esos abismos devastadores. Con Javier todo era plano, estable, seguro y durante mucho tiempo. Eso había sido suficiente, o al menos se había convencido. Asimisma de que lo era, Elena se sentó en el suelo de su habitación, rodeada de recuerdos en forma de pinturas viejas, y por primera vez en años se permitió ser brutalmente honesta consigo misma. No extrañaba a Marcos, ni siquiera sabía quién era él ahora. Después de 2 décadas, pero extrañaba desesperadamente a la Elena que existía cuando estaba con él. Extrañaba a la mujer que se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana, escribiendo poesía, que pintaba con los dedos porque no quería perder tiempo buscando pinceles, que reía a carcajadas y lloraba sin vergüenza, que sentía todo con una intensidad que asustaba pero también electrizaba. ¿Cuándo había dejado de ser ella? ¿Cuándo había cambiado la intensidad por la rutina? ¿Cuándo había dejado de preguntarse qué quería realmente de la vida? Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Javier. Terminamos antes. ¿Comemos fuera? Elena miró la pantalla durante un largo momento antes de responder con un simple ok. No había emoción en ese mensaje. No había conexión real. Solo 2 personas coordinando logística como compañeros de piso educados. Y eso era lo más triste de todo. Javier era un buen hombre. No la había traicionado, no la maltrataba, no le había dado ninguna razón válida para sentirse infeliz. Pero en algún momento, sin darse cuenta, habían dejado de ser amantes para convertirse en compañeros de vida. Dormían en la misma cama pero habitaban mundos diferentes. Compartían una casa pero no compartían sueños, no compartían miedos. No compartían nada más profundo que la superficie cómoda y aburrida de una vida doméstica bien aceitada. Esa noche, durante la cena en un restaurante italiano que frecuentaban desde hacía años, Elena observó a Javier mientras él le contaba sobre el partido de golf. Era guapo. Para su edad, tenía el pelo canoso perfectamente cortado, una sonrisa amable, modales impecables. Hablaba de su juego, de sus amigos, del nuevo pate que quería comprarse. Y Elena sentía, sonreía en los momentos apropiados, hacía los comentarios esperados, pero por dentro se sentía como una actriz interpretando un papel en una obra que llevaba demasiado tiempo en escena. ¿Cuándo había sido la última vez que Javier le preguntó cómo se sentía realmente? ¿Cuándo había sido la última vez que ella se lo contaba? ¿Estás bien?, preguntó Javier de repente, sacándola de sus pensamientos. ¿Te ves distante últimamente? Elena tuvo la oportunidad perfecta para abrirse, para decir la verdad, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. ¿Cómo le explicas a tu esposo de 15 años que acabas de darte cuenta de que has estado viviendo una vida que no te pertenece? ¿Cómo le dices que encontraste una carta de un amor del pasado y que esa carta te ha hecho cuestionar todo? Estoy bien, mintió. Tomando un sorbo de vino, solo cansada del trabajo, Javier asintió, satisfecho con esa respuesta superficial, y volvió a hablar de golf, y Elena supo con una certeza que le dolió en el pecho, que llevaban años teniendo esta misma conversación vacía, años preguntando y respondiendo cosas que no significaban nada, años viviendo juntos pero completamente solos. Esa noche, cuando regresaron a casa y Javier se quedó dormido en cuestión de minutos, Elena permaneció despierta en la oscuridad y tomó una decisión que la aterraba tanto como la liberaba. Necesitaba saber qué había sido de Marcos, no porque quisiera volver con él, sino porque necesitaba entender qué había pasado con ese capítulo de su vida. Necesitaba cerrar esa puerta apropiadamente, no solo darle un portazo y pretender que nunca existió, con manos temblorosas. Abrió su teléfono y escribió su nombre en Facebook, y ahí estaba, Marcos Villarreal. 20 años después, el perfil de Marcos estaba ahí en la pantalla de su teléfono, brillando en la oscuridad de la habitación como un portal a otra dimensión. Elena sintió como el corazón se le aceleraba mientras observaba la pequeña foto de perfil, él sonriendo junto a una mujer morena de ojos claros, ambos abrazados frente a lo que parecía ser una playa al atardecer. No debería doler,
Habían pasado 20 años, Elena tenía su propia familia, su propia vida. Pero verlo ahí, feliz con alguien más, despertó algo que no esperaba. No eran celos exactamente, sino una mezcla extraña de nostalgia y pérdida que le apretó el pecho. Con el dedo suspendido sobre la pantalla, Elena debatió consigo misma. Podía hacer clic en su perfil, podía ver más fotos, leer sus publicaciones, descubrir quién se había convertido, o podía apagar el teléfono, dejar el pasado donde estaba y seguir con su vida como si esa carta nunca hubiera aparecido. Hizo clic. Las siguientes 2 horas fueron un viaje doloroso a través de una vida que podría haber sido la suya, pero no lo fue. Marcos vivía en Barcelona. Había cumplido su sueño de ser fotógrafo profesional. Su página mostraba exposiciones en galerías, viajes por todo el mundo, proyectos documentales premiados. La mujer de la foto de perfil era su esposa, Lucía. Tenían 2 hijas adolescentes, gemelas, con los mismos ojos brillantes de su padre. Elena examinó cada fotografía como si buscara algo, aunque no sabía exactamente qué. Marcos se veía bien, feliz incluso. Tenía líneas alrededor de los ojos, el resultado de años de sonreír, de vivir. En sus fotos se lo veía riendo con sus hijas, besando a su esposa en la mejilla, viajando a lugares exóticos con su cámara al hombro. Había construido exactamente la vida que siempre dijo que quería, y Elena se dio cuenta de que ella no. Cerró la aplicación con las manos temblorosas y dejó el teléfono sobre la mesita de noche. A su lado, Javier roncaba suavemente, ajeno por completo a la tormenta que se desataba en el interior de su esposa. Elena lo miró en la penumbra. Dormía boca arriba, con una mano sobre el pecho, tranquilo y en paz. Un hombre bueno que nunca le había pedido que fuera alguien distinto, pero que tampoco le había preguntado quién quería ser ella realmente. ¿Era eso suficiente? ¿Era suficiente la bondad sin pasión? ¿La estabilidad sin sueños? La compañía sin conexión profunda. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Elena no podía dejar de pensar en el contraste entre las dos vidas que había visto en esa pantalla iluminada, la vida que Marcos había construido, llena de color y aventura, y la vida que ella había elegido, segura y predecible hasta el punto de la asfixia. Intentó concentrarse en el trabajo, en las responsabilidades diarias, pero su mente vagaba constantemente. Durante las reuniones virtuales, se descubría perdida en pensamientos sobre qué habría pasado si hubiera leído esa carta 20 años atrás. ¿Habrían encontrado la manera de arreglar las cosas? ¿Habrían crecido juntos en lugar de separados? ¿Estarían ahora viajando por el mundo, creando arte, viviendo con la intensidad que una vez compartieron? Pero luego, en los momentos de claridad brutal, se daba cuenta de que no era Marcos a quien extrañaba. Era la versión de sí misma que existía cuando estaba con él. La mujer que se atrevía a soñar en grande, que no tenía miedo de sentir demasiado, de querer demasiado, de vivir demasiado. Una tarde, mientras tomaba café con su mejor amiga Carmen en su cafetería habitual, Elena finalmente se derrumbó. Carmen la conocía desde la universidad, había sido testigo de su relación con Marcos, de la ruptura devastadora de su posterior matrimonio con Javier. Si había alguien que podía entender, era ella. Te encontré una carta, comenzó Elena, removiendo el café que ni siquiera quería tomar, de Marcos. Una carta que me escribió hace 20 años y que nunca leí. Carmen dejó su taza sobre la mesa con cuidado, sus ojos llenos de preocupación. ¿Y la leíste ahora? Elena asintió, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse. No puedo dejar de pensar en ella, no puedo dejar de pensar en todo lo que perdí, en todo lo que pudo haber sido diferente. ¿Quieres volver con él?, preguntó Carmen con esa franqueza directa que siempre había caracterizado su amistad. No, respondió Elena, y al decirlo en voz alta, supo que era verdad. No se trata de él, se trata de mí. De quién era yo entonces y de quién soy ahora, Carmen. Miro mi vida y no me reconozco. ¿Cuándo dejé de pintar? ¿Cuándo dejé de escribir? Cuando me convertí en esta versión gris de mí misma que solo va del trabajo a casa y de casa al trabajo. Carmen extendió su mano sobre la mesa y tomó la de Elena. Cariño, todos cambiamos con los años, maduramos, dejamos atrás cosas de juventud, pero los sueños también son cosas de juventud. Preguntó Elena con la voz quebrada. ¿Las pasiones? ¿El deseo de sentir que estás viva? Porque yo no me siento viva, Carmen.
Me siento como si estuviera en piloto automático, como si solo estuviera existiendo, no viviendo. ¿Y Javier? ¿Qué hay de Javier en todo esto? Elena retiró su mano y se cubrió el rostro. Ese es el problema. Javier no ha hecho nada malo. Es un buen hombre, un buen padre, un buen esposo, pero cuando lo miro no siento nada. Y lo peor es que creo que él tampoco siente nada por mí. Somos dos extraños compartiendo una casa, compartiendo una vida, pero sin realmente compartir nada que importe. ¿Se lo has dicho? ¿Cómo se supone que le diga eso? ¿Cómo le digo que llevo años sintiéndome vacía en nuestro matrimonio? Que encontré una carta de un ex de hace 20 años y que eso me hizo darme cuenta de que he estado viviendo una mentira. Carmen suspiró, eligiendo sus palabras con cuidado. Elena, escúchame bien porque esto es importante. No estás huyendo hacia Marcos. Estás huyendo de Javier, de tu vida actual, y eso es diferente. Pero antes de que sigas huyendo, necesitas preguntarte algo. ¿Qué? ¿Estás huyendo del presente o estás huyendo de ti misma? Las palabras de Carmen resonaron en la mente de Elena durante días. ¿Estaba huyendo de su vida o estaba huyendo de sí misma? ¿El problema era Javier y la rutina que habían construido? ¿O el problema era que ella había abandonado sus propios sueños y ahora necesitaba culpar a alguien más? Una noche, incapaz de dormir una vez más, Elena se levantó sin hacer ruido, y fue a su estudio, ese pequeño cuarto que supuestamente era su espacio creativo, pero que hacía años solo usaba para guardar cosas que no sabía dónde poner. Encendió la luz y miró a su alrededor. Cajas de decoraciones navideñas, ropa vieja que debía donar, papeles del trabajo apilados en un rincón, y en el fondo, cubierto por una sábana polvorienta. Su caballete, con manos temblorosas, retiró la sábana. El caballete seguía ahí esperándola. Como un viejo amigo que nunca había perdido la fe en que algún día volvería, Elena se sentó frente a él y simplemente lloró. Lloró por todos los años perdidos, por todas las pinturas que nunca creó, por todos los poemas que nunca escribió, por la mujer vibrante y apasionada que una vez fue y que había enterrado bajo capas y capas de responsabilidad y miedo. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas y entonces, en ese espacio vacío que deja el llanto profundo, encontró algo parecido a la claridad. El problema no era Marcos, nunca lo había sido. Marcos era simplemente un símbolo, un recordatorio de una época en la que ella se permitía soñar, sentir, crear. El problema no era Javier tampoco. Javier era quien era, un hombre estable que le había dado exactamente lo que ella le pidió. Cuando lo conoció, que era seguridad después de la tormenta, el problema era ella había elegido enterrar sus sueños. Ella había elegido la comodidad sobre la pasión. Ella había elegido vivir en piloto automático porque era más fácil que enfrentar la pregunta aterradora de qué quería realmente de la vida. Y ahora, sentada frente a ese caballete vacío, en medio de la noche, Elena supo que había llegado el momento de hacer una elección diferente. No podía seguir culpando al pasado por su presente. No podía seguir usando a Marcos como excusa para no mirar de frente su propia vida. Si quería cambiar algo, tendría que empezar por mirarse en el espejo y hacer las preguntas difíciles. ¿Quién era ella ahora? ¿Quién quería ser? Y estaba dispuesta a hacer lo necesario para convertirse en esa persona. Incluso si eso significaba romper la cómoda rutina en la que se había refugiado durante tanto tiempo, las respuestas no llegarían esa noche. Pero por primera vez en 20 años, Elena estaba lista para empezar a buscarlas. La decisión llegó una mañana mientras Elena preparaba café en la cocina. No fue dramática ni acompañada de una revelación celestial, simplemente mientras veía el agua hervir. Algo dentro de ella se asentó con una certeza tranquila. No iba a buscar a Marcos, no necesitaba hacerlo. Durante semanas había estado debatiéndose, preguntándose si debía enviarle un mensaje, si debía responder a esa carta después de 20 años, si debía cerrar ese círculo abierto. Pero esa mañana, con la luz del sol entrando por la ventana de la cocina y el aroma del café llenando el aire, Elena comprendió algo fundamental. Marcos no era la respuesta. Nunca lo había sido. Lo que necesitaba sanar no estaba en el pasado. Estaba aquí, en el presente, en esta vida que había construido pero que nunca había habitado completamente. Se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa.
dejando que el silencio de la casa la envolviera. Javier ya se había ido a trabajar. Los chicos estaban viviendo sus propias vidas en sus propios apartamentos, y ella estaba aquí, sola consigo misma, tal vez por primera vez en años de verdad sola. Sin distracciones, sin excusas. La carta de Marcos había sido un espejo, nada más. Un espejo que le mostró no lo que había perdido con él, sino lo que había perdido de sí misma. Y recuperar eso no tenía nada que ver con reabrir heridas del pasado. Tenía que ver con tener el valor de enfrentar el presente. Esa tarde, cuando Javier regresó del trabajo, Elena lo estaba esperando en la sala. Había apagado la televisión. Había guardado el teléfono. Solo ella, sentada en el sofá, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con fuerza. Necesitamos hablar, dijo cuando él entró. Aflojándose la corbata como hacía cada día, al llegar a casa, Javier se detuvo en seco. Cualquier persona que haya estado en una relación lo suficiente sabe que esas 3 palabras nunca traen nada. Bueno, se sentó frente a ella en el sillón individual, manteniendo una distancia física que Elena notó era también emocional. ¿Pasa algo?, preguntó él. Con esa voz controlada que usaba cuando estaba nervioso pero intentaba no demostrarlo, Elena respiró profundo. Había ensayado este momento en su mente docenas de veces, pero ahora que estaba aquí, todas las palabras preparadas se desvanecieron, así que decidió simplemente ser honesta. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real?, preguntó, mirándolo directamente a los ojos. No me refiero a hablar sobre facturas o sobre los chicos o sobre qué hay para cenar. Me refiero a una conversación de verdad donde hablemos de nosotros, de lo que sentimos, de lo que queremos. Javier parpadeó, claramente desconcertado por la pregunta. No sé, supongo que hablamos todos los días. Hablamos, sí, pero no nos comunicamos. No nos conectamos. Javier, llevamos 15 años juntos y siento que no te conozco. Y peor aún, siento que tú no me conoces a mí. Hubo un silencio largo, incómodo. Javier se frotó la cara con las manos, un gesto que Elena había visto 1000 veces cuando él estaba procesando algo difícil. No sé qué quieres que diga. Respondió finalmente, quiero que seas honesto. Quiero que me digas si tú también lo sientes. Esta distancia entre nosotros, este vacío. Javier la miró durante un largo momento. Y en sus ojos, Elena vio algo que no esperaba: alivio. Como si alguien finalmente hubiera puesto palabras a algo que él también sentía, pero no se atrevía a nombrar. Sí, dijo en voz baja, lo siento. No hubo acusaciones ni gritos, no hubo drama, solo 2 personas sentadas en una sala admitiendo, finalmente, una verdad que ambos habían estado evitando durante años. ¿Desde cuándo?, preguntó Elena, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Javier suspiró. No lo sé. Fue gradual, tan gradual que no me di cuenta hasta que un día me desperté y sentí como si estuviera viviendo con una compañera de piso en lugar de con mi esposa, y no supe qué hacer con eso. Así que simplemente seguí adelante, porque es lo que sé hace, ¿no? Porque tenemos una casa, teníamos hijos que criar, una vida construida, porque no había ninguna razón válida para sentirnos infelices. Las palabras de Javier resonaron en Elena porque eran casi exactamente lo que ella misma había estado pensando. Se habían convertido en compañeros de vida que cumplían con sus roles, pero que habían olvidado cómo ser amantes, cómo ser amigos, cómo ser cualquier cosa más profunda que 2 personas compartiendo un espacio. ¿Me amas?, preguntó Elena. Y no fue una pregunta capciosa ni una acusación. Fue una pregunta genuina, hecha desde un lugar de curiosidad honesta. Javier tardó en responder, y Elena agradeció que se tomara su tiempo en lugar de dar una respuesta automática. Te tengo cariño, dijo finalmente. Te respeto. Me importa tu bienestar, pero amor. Amor del tipo que arde y que ensum y te hace sentir vivo. No, no te amo así, y no estoy seguro de que alguna vez lo haya hecho. Las palabras deberían haber dolido, pero en cambio, Elena sintió una extraña liberación, porque ella podía decir exactamente lo mismo. Yo tampoco, admitió. Creo que es hora de que seamos honestos sobre lo que eso significa. Hablaron durante horas esa noche. Fue la conversación más real que habían tenido en años, tal vez en toda su relación.
Javier admitió que se había casado con Elena porque parecía la elección correcta en el momento correcto. Ella era inteligente, hermosa, estable, y él quería sentar cabeza, formar una familia, hacer lo que se esperaba de él, pero nunca se había permitido preguntarse si realmente la amaba o si solo amaba la idea de tener una vida ordenada y predecible. Elena, por su parte, admitió que había elegido a Javier precisamente porque no la hacía sentir las cosas intensas que Marcos le había hecho sentir. Después de la devastación de esa ruptura, quería seguridad por encima de todo. Quería algo que no doliera, que no la hiciera vulnerable, que no la expusiera a ese tipo de dolor otra vez. Y Javier le había dado exactamente eso. El problema era que, en algún punto del camino, ambos habían confundido la ausencia de dolor con la presencia de felicidad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier cuando el reloj marcaba casi medianoche. Elena lo miró. Este hombre con quien había compartido 15 años de su vida, con quien había criado hijos, con quien había construido una existencia completa, y supo que la respuesta no era simple ni inmediata. No lo sé, respondió honestamente, pero sé que no podemos seguir así. No es justo para ninguno de los dos vivir en esta media vida. ¿Dónde estamos juntos pero completamente solos? ¿Quieres divorciarte? No sé si quiero eso, pero sí sé que quiero más. Quiero sentir que estoy viva. Quiero recuperar las partes de mí que he ido perdiendo con los años. Quiero pintar otra vez, quiero escribir, quiero descubrir quién soy cuando no estoy simplemente cumpliendo con un rol. Javier asintió lentamente. Yo también quiero eso. He estado pensando en viajar, en hacer esas cosas que siempre dije que haría algún día, pero siempre encontraba una excusa para posponerlo. Tal vez, dijo Elena con cuidado, necesitamos darnos espacio para descubrir quiénes somos como individuos antes de poder decidir si queremos seguir siendo una pareja. La idea flotó en el aire entre ellos, aterradora pero también llena de posibilidad. No era un final definitivo, pero tampoco era seguir fingiendo que todo estaba bien. Esa noche durmieron en habitaciones separadas por primera vez en 15 años, y aunque Elena esperaba sentirse triste o asustada, lo que sintió fue algo completamente diferente: esperanza. En los días siguientes algo cambió en la casa. La tensión que había estado presente durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Elena y Javier seguían viviendo juntos, pero ahora había una honestidad entre ellos que nunca había existido antes. Hablaban de verdad, escuchaban de verdad, y lentamente comenzaron a apoyarse mutuamente en este nuevo territorio incierto. Una tarde, Elena volvió a subir al desván. Esta vez no fue para limpiar ni para organizar, fue para buscar algo específico. Y cuando lo encontró, supo exactamente qué tenía que hacer. Bajó con su viejo caballete bajo el brazo y una caja llena de materiales de pintura que había comprado esa misma mañana. Instaló todo en el estudio, ese espacio que durante tanto tiempo había sido solo un cuarto de almacenamiento, y por primera vez en 20 años. Preparó un lienzo en blanco, se quedó mirándolo durante largo rato, ese espacio vacío lleno de posibilidades infinitas. Y entonces, con las manos temblorosas pero determinadas, mojó el pincel en la pintura y trazó la primera línea. No sabía qué estaba pintando, no tenía un plan ni una visión clara. Solo sabía que necesitaba crear algo, necesitaba expresar algo que había estado guardado dentro de ella durante demasiado tiempo. Y mientras pintaba, Elena sintió algo que no había sentido en años. Se sintió ella misma. La carta que Elena escribió a Marcos nunca llegó a sus manos. Y eso era exactamente como debía ser. Se sentó una tarde tranquila en su estudio, ahora transformado en un espacio lleno de luz y color, con lienzos apoyados contra las paredes y el olor a pintura fresca impregnando el aire. Tomó papel y pluma, no el teclado de la computadora, porque esto necesitaba el peso de la escritura a mano, la conexión física entre el pensamiento y la palabra. Querido Marcos, comenzó y luego se detuvo, sonriendo ante la ironía de estar escribiendo una carta que nunca enviaría para responder a una carta que nunca debió haber tardado 20 años en leer. Escribió durante horas, le contó sobre la mujer en la que se había convertido, sobre los años que pasaron, sobre la vida que construyó, pero más importante, escribió sobre lo que había aprendido. Le agradeció.
No por el amor que compartieron, sino por mostrarle cómo se sentía, estar completamente viva. Le agradeció por la intensidad, por la pasión, por enseñarle que era posible sentir tanto que doliera, y luego le pidió perdón, no por la ruptura. Eso ya no importaba, le pidió perdón por haber guardado tanto rencor durante tanto tiempo, por haber dejado que el orgullo la definiera, por haber sido tan joven y tan tonta como para pensar que el amor debía ser perfecto o no era nada. Durante 20 años, escribió, cargué contigo como si fueras una herida abierta, pero la verdad es que tú no eras la herida. Yo misma me la infligí cuando decidí que sentir demasiado era peligroso, cuando elegí la comodidad sobre la vida. Cuando enterré a la mujer que era contigo porque me daba miedo volver a ser vulnerable. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Mientras escribía, manchando la tinta, pero Elena no se detuvo. No te estoy escribiendo porque quiera volver. No te estoy escribiendo porque piense que cometimos un error. Las cosas pasaron como tenían que pasar. Tú encontraste tu camino y yo encontré el mío. Pero necesitaba decirte, aunque nunca leas esto, que te perdono. Por los errores que cometiste. Por las palabras que dijiste para herir, por todos los momentos en los que no fuimos lo que el otro necesitaba. Hizo una pausa, respiró profundo. Y escribió las palabras más importantes de todas, me perdono a mí misma. Por no leer tu carta cuando llegó, por dejar que el miedo guiara mis decisiones. Durante tanto tiempo, por perder 20 años escondiéndome de mi propia vida, por construir muros tan altos que olvidé cómo se sentía el sol en la piel cuando terminó la carta. La dobló con cuidado y la guardó en un sobre. No escribió ninguna dirección. En su lugar, la colocó en un cajón de su escritorio, junto a la carta original de Marcos. 2 cartas, separadas por 20 años, ambas llenas de verdades que necesitaban ser dichas pero no necesariamente entregadas, porque el perdón, descubrió Elena, no era algo que le dabas a otra persona, era algo que te dabas a ti misma. Los meses que siguieron fueron de transformación lenta pero constante. Elena volvió a pintar, no ocasionalmente sino casi todos los días. Al principio sus obras eran torpes, oxidadas por años de desuso, pero poco a poco sus manos recordaron, y más importante, su alma recordó lo que se sentía crear algo desde la nada. Dar forma a las emociones que no tenían palabras. Pintó el dolor de los años perdidos en tonos de azul oscuro y gris. Pintó la esperanza del redescubrimiento en amarillos brillantes y naranjas vibrantes. Pintó autorretratos de la mujer que había sido, la mujer que era y la mujer que estaba comenzando a ser. Cada lienzo era un paso más hacia la sanación, hacia la completitud. Javier, para sorpresa de Elena, se convirtió en su mayor apoyo en este viaje. Su conversación honesta aquella noche había abierto una puerta entre ellos que ninguno sabía que existía. No volvieron a ser amantes apasionados, eso nunca iba a pasar, pero se convirtieron en algo que nunca habían sido antes, amigos verdaderos. Él comenzó a perseguir sus propios sueños pospuestos, se inscribió en clases de cocina, algo que siempre le había interesado pero que consideraba poco masculino. Comenzó a planear el viaje por Europa que había querido hacer desde los 20 años pero que siempre encontraba razones para posponer. Y en el proceso de redescubrirse a sí mismo, se convirtió en alguien más interesante, más presente, más vivo. Una tarde, mientras Elena pintaba y Javier leía en el sofá cercano, él rompió el silencio. Creo que deberíamos separarnos oficialmente, dijo sin levantar la vista del libro. Elena detuvo el pincel a medio trazo. No sintió pánico ni dolor, solo una curiosa calma. ¿Estás seguro? Sí, y creo que tú también lo estás. Finalmente la miró. Estos últimos meses han sido buenos, mejores que los últimos años de nuestro matrimonio, pero es porque dejamos de intentar ser algo que no somos. Somos buenos amigos, Elena, pero no somos, ni nunca fuimos, almas gemelas. Elena dejó el pincel y se sentó junto a él. Tienes razón. ¿Y sabes qué es lo extraño? No me asusta. Pensé que me aterrorizaría la idea de estar sola a mi edad, de empezar de nuevo, pero no me asusta, me emociona. Javier sonrió. A mí también. Así, con una conversación tranquila en una tarde de otoño, 15 años de matrimonio llegaron a su fin. No con gritos ni portazos ni amargura, sino con respeto mutuo y la comprensión de que a veces el amor no es suficiente cuando falta la pasión, la conexión.
El fuego que te hace sentir verdaderamente vivo. El divorcio fue amigable. Dividieron sus bienes con justicia y sin peleas, los hijos ya adultos. Lo entendieron mejor de lo que Elena esperaba. Siempre supimos que ustedes no eran realmente felices juntos, le dijo su hija mayor una noche por teléfono. Solo esperábamos que ustedes también se dieran cuenta. Elena se mudó a un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, un espacio que era completamente suyo. Lo llenó de luz, de plantas, de lienzos y pinturas. Convirtió la habitación más pequeña en un estudio y pasaba horas ahí, creando, experimentando, redescubriendo quién era cuando nadie más estaba mirando. También comenzó a escribir otra vez. No poemas como en su juventud, sino reflexiones sobre la vida, sobre el amor, sobre el proceso de perderse a uno mismo y encontrar el camino de regreso. Escribía en un blog que casi nadie leía, pero eso no importaba. Lo hacía por ella, para procesar, para sanar, para dejar constancia de esta metamorfosis dolorosa pero necesaria. Una tarde de primavera. Casi un año después de encontrarla, carta de Marcos, Elena organizó una pequeña exposición de sus pinturas en una galería local. No esperaba que viniera mucha gente. Solo algunos amigos y su familia, pero la sala se llenó más de lo que anticipaba. Carmen estaba ahí, por supuesto, sonriendo con orgullo. Sus hijos también vinieron, mirando las obras de su madre con una mezcla de asombro y respeto, como si estuvieran conociendo una parte de ella que nunca habían visto antes. Incluso Javier apareció con su nueva novia, una mujer alegre que lo hacía reír de una manera que Elena nunca había logrado, y verlos juntos no le dolió, al contrario, se alegró por él mientras caminaba entre sus propias pinturas. Viendo a extraños detenerse frente a ellas, observarlas, conectar con ellas, Elena sintió algo parecido a la plenitud. No era felicidad eufórica, era algo más profundo, más estable. Era la sensación de estar exactamente donde se suponía que debía estar. Siendo exactamente quien se suponía que debía ser, había una pintura en particular que atraía más atención que las demás. Era un autorretrato, pero no en el sentido tradicional. Elena no había pintado su rostro. En su lugar, había pintado una figura de mujer de espaldas, parada frente a un lienzo en blanco. Y en el lienzo, dentro del cuadro, apenas visible, estaba el comienzo de algo. Los primeros trazos de una obra que aún no tenía forma definida. La había titulado Empezar otra vez. Cuando la galería cerró y todos se fueron, Elena se quedó sola un momento más, mirando sus obras. Pensó en Marcos, en la carta que nunca le envió. En los 20 años que pasaron entre aquella ruptura y este momento de redescubrimiento, y se dio cuenta de que no lamentaba nada. Cada decisión, cada error, cada año perdido en piloto automático la había traído a este punto. Le había enseñado lecciones que solo se aprenden a través del dolor y la pérdida. Le había mostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirte en quien realmente eres. Las sombras del pasado seguían ahí, probablemente siempre estarían ahí de alguna forma. Marcos sería siempre su primer amor, el que le enseñó cómo se sentía la pasión. Javier sería siempre el padre de sus hijos, el hombre que le dio estabilidad cuando más la necesitaba. Y ella misma sería siempre la mujer que cometió errores, que perdió tiempo, que se escondió de su propia vida por miedo a volver a sentir dolor. Pero ahora, por primera vez en 20 años. Elena no vivía en esas sombras, la reconocía. Las honraba por lo que le habían enseñado, pero no dejaba que la definiera. Salió de la galería hacia la noche tibia de primavera. La ciudad brillaba con luces y vida. En algún lugar, Marcos probablemente estaba viviendo su vida en Barcelona, ajeno por completo a la transformación que su carta de hace 20 años había catalizado. Y eso estaba bien. Esto nunca había sido sobre el de Elena. Caminó por las calles con las manos en los bolsillos, sonriendo sin razón aparente. Mañana comenzaría un nuevo lienzo. Tenía ideas burbujeando en su mente, colores que quería explorar, emociones que quería capturar. Tenía toda una vida por delante para crear, para crecer, para ser, y por primera vez en tanto tiempo, ese pensamiento no la aterraba, la llenaba de esperanza.